Uno se preguntaría, ¿cómo hago para que Jesús me preste atención? ¿Cierto? Todos nos hemos preguntado, ¿cómo hacemos para que Dios nos preste atención a nosotros? Mira, cuando un padre tiene varios hijos, siempre hay uno que llama más la atención que el otro. Por la forma como se dirige, la forma como es. Algo tiene ese hijo que llama la atención de los padres. Eso sería la misma pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Cómo lograr captar la atención de nuestro Dios? Vamos a ver la siguiente historia y vamos a ver cómo unos fariseos, unos maestros de la ley que estaban ahí con Jesús, no por apoyarlo, sino para criticarlo, porque siempre que vemos alrededor del mensaje que está dando Jesús, de la enseñanza de Jesús, de los milagros de Jesús, a un maestro de la ley, a un fariseo, era porque estaba revisando en qué se equivocaba Jesús, qué error doctrinal, qué error teológico, en qué se la embarraba Jesús. Entonces, ese era el panorama de estas personas, pero hay un personaje aquí principal en esta historia y quiero que lo leamos y al final de la lectura retomamos y seguimos con la enseñanza. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. ¿A dónde? Capernaum. Repita conmigo. Donde lo mande a repetir es porque cuando lleguemos a la prédica, esos serán puntos a tener en cuenta y serán importantes. Sigamos. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano, diga conmigo, esclavo, se supone que es lo más bajo de la sociedad, pero dice que un apreciado esclavo se había ganado el favor de su señor. La Biblia dice que Pablo le dice a un esclavo, y todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios y no para los hombres. No se lo dice a una persona libre, se lo dice a un esclavo. Todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Entonces había un apreciado esclavo de un oficial romano, estaba enfermo y a punto de morir. Lo primero que quiero que comparemos este pasaje de Lucas, capítulo 7, con Mateo 8, a partir del versículo 5. Mateo 8 me va a contar la misma historia. Me dice que la persona estaba paralizada y con muy fuertes dolores. Es decir, Mateo, lo que más le llama la atención del hombre es que no se podía mover, estaba paralizado y tenía fuertes dolores. Pero Lucas, que era médico de profesión y que estaba cogiendo la información más relevante como estudioso que era, viene y dice que estaba enfermo a punto de morir. Como médico saca el dictamen. A él no le interesa si está paralizado o no está paralizado, si los doctores son fuertes, los dolores son muy fuertes o no, sino que va a terminar muerto. Él sabe que los síntomas lo va a llevar a la muerte, que ya son lo último. Que ya lo que le está dando es lo que va a pasar antes de morir. Entonces escribe, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, diga conmigo, un oficial. O sea, era de la milicia, era un centurión, era un oficial, ¿sí? Escuchó hablar de Jesús. Mira, cuando alguien escucha hablar de Jesús, tiene dos reacciones. O pongamos tres reacciones. Una, le interesa. Otra, no le interesa. Y otra, le parece interesante, pero no está dispuesto a seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces, este hombre escuchó hablar de Jesús y como escuchó que venía, pero ya él escuchaba el mensaje. Mire, escúchame bien. Usted está escuchando hoy el mensaje, pero muchos de ustedes ya escucharon el mensaje. Muchos de ustedes llevan tiempo escuchando el mensaje. Ese era el caso de este oficial. No era un oficial que acababa de escuchar el mensaje. Era un oficial que venía escuchando el mensaje. Y ahorita les muestro por qué. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar
a su esclavo. Diga conmigo, respetado. Quiere decir que no eran cualquiera. Cuando se habla de anciano en esta traducción, eran los maestros de la ley, los fariseos. Los ancianos significan líderes, no significan viejitos, significan líderes prominentes de la sociedad. Entonces, los líderes prominentes de la sociedad eran precisamente los fariseos y los maestros de la ley. Porque el gobierno no estaba centrado solamente, el Congreso, más bien, si lo comparamos a nuestro gobierno, no estaba centrado en gente estudiosa de temas de derecho o temas de economía, sino en temas religiosos. Todos los que pertenecían a ese Congreso que se llamaba Sanedrín eran personas que tenían un conocimiento claro de la Biblia hasta ese momento, es decir, el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo. Apenas estaba Jesús viviendo los hechos para que alguien escribiera lo que él estaba haciendo. Entonces estas personas eran maestros, ¿sí? Sabían la palabra del Señor. Pero como les dije al principio, ellos criticaban a Jesús, porque no todo el que estudia la Biblia tiene una relación con el autor de la Biblia. No todo el que habla de la Biblia tiene una relación con el autor de la Biblia. El caso particular de esta gente es que sabía Biblia, pero no tenía una relación con Jesús. Por eso lo buscaban no para seguirlo, sino para criticarlo. A la gente le enseñaban la palabra del Señor. Entonces había un hombre que era un soldado, que no tenía nada que ver con la rama religiosa, no tenía nada que ver con los sacerdotes, con los fariseos, con los estudiosos de la Biblia, sino que era alguien que pertenecía al Imperio Romano y que de seguro era romano y no judío. Esta persona estaba ahí como miembro del ejército romano por imposición del César. César no es un nombre, sino un título que tenían los emperadores romanos de esa época. Entonces, esta persona había llegado y le había tocado trabajar como oficial en la tierra de Israel, que tenía costumbres diferentes, idioma diferente, pero a este hombre le había causado como que agrado las palabras que enseñaban tanto los fariseos como Jesús. Los fariseos enseñaban Biblia. Escúchame, hay gente que usted los escucha hablar y usted aprende Biblia, usted crece en la fe, aunque esa persona no vive la fe, aunque esa persona no aplica lo que dice. Amén. Entonces, ese era el caso del centurión romano. Un centurión que aprendía Biblia de esta gente, ¿sí? Gente que según Jesús decían que eran hipócritas, porque una cosa era lo que enseñaban y otra cosa muy diferente era la que practicaban. Entonces, a nosotros como oidores de la palabra no nos interesa el testimonio de la persona que está hablando de la Biblia. Nos interesa es la Biblia. ¿Aló? No vamos a mirar la persona que habla, sino lo que habla. Porque lo que habla no es de la persona, sino lo que habla es la palabra del Señor. Entonces, esa fe, ¿producto de qué? De la enseñanza de estos fariseos, estudiosos, ancianos, como lo dice esta traducción, habían llevado a este hombre a desarrollar una fe. Después tal vez había escuchado mensajes de Jesús, pocos, pero los había tal vez escuchado. Y cuando escucha que Jesús está en Capernaum, que era el lugar donde él trabajaba, donde tenía su gente, sus soldados, entonces sabiendo que su estimado esclavo, una persona muy estimada por él, porque a pesar de que era esclavo, ¿sabe? Él lo estimaba por la forma como era el esclavo. Buscó la manera de poder hacer algo por él. Pero la medicina no lo había logrado porque el problema de esta persona no era de dinero. De seguro buscó médicos. De seguro buscó a alguien como de pronto Lucas, que sabemos, eso no lo podemos saber, pero de pronto hasta Lucas ya lo había examinado y había dictaminado que estaba a punto de morir. Entonces viene y al escuchar que Jesús viene, habla con los ancianos, habla con esta gente creyendo él que esta gente está cerca de Jesús.
Pero esta gente no estaba espiritualmente cerca de Jesús. Estaba cerca de Jesús con malas intenciones. Pero de todas maneras, en sus creencias, él pensaba que como ese también son religiosos, son del mismo bando de Jesús. Como dijo Jesús, no todo el que está conmigo realmente está conmigo. Al punto de que el Señor Jesús dice en su palabra que no todos los que digan Señor, Señor entrarán a la vida eterna. Dice que habrá gente que echará fuera demonios, sanará a los enfermos, predicará la palabra y no va a estar en la eternidad. Pero sanó a un enfermo y alguien recibió sanidad, echó fuera demonios y alguien fue libre. Le predicó a alguien y ese alguien vivió una vida de fe y tal vez fue salvo por esa vida de fe. Yo les dije que yo empecé a asistir a la iglesia hace muchísimos años, cuando estaba en la adolescencia, gracias a una persona que me insistió más de 2 años, y después que me pasó un accidente en el ojo, yo decidí que cuando perdí la vista, decidí ir a la iglesia, porque todos nosotros cuando estamos en la mala, en la inmunda, en el problema, en la calamidad, en la angustia, es que queremos buscar a Dios y le prometemos el cielo y la tierra pensando que Dios nos va a cumplir, y efectivamente Dios es un Dios bueno que cumple. ¿Cierto? Pero con la sorpresa que cuando yo llego a la iglesia, por primera vez, no encuentro a la persona en la iglesia. Segunda, tercera, cuarta, 100ª vez y nunca la vi en la iglesia. Un día la encontré y me dijo, no, ya no asisto a la iglesia. Entonces no hay que poner la mirada en la persona que lleva el mensaje. ¿Aló? El día que usted ponga la mirada en mis defectos, ese día el enemigo empezará a hacer que tú no recibas la palabra. ¿Amén? Yo fui llevado a una iglesia por una persona que tal vez a esta altura, porque sé que no está asistiendo a ninguna iglesia, sé que no tiene una relación con Dios, sé que salió de pelea con Dios, y más que todo por la falta de fe y de creer de su marido. Su marido la llevó a que la fe que tenía la perdiera. Entonces, aquí quiero hacerles algo de énfasis. Llamaron a los ancianos para pedirle el favor, ojo a esto, para pedirle el favor que hablara con Jesús. Y le dice, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él. Vamos a ver cuál es el motivo. Pues ama al pueblo judío. Diga conmigo, ama al pueblo judío. Y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Una sinagoga es el templo físico, el lugar físico de reunión. Entonces mira, este hombre que escuchó la palabra, que venía Jesús, había escuchado la palabra. Esa palabra lo había llevado a ¿qué? A amar al pueblo judío. Diga conmigo, ¿al pueblo qué? Judío. Todo el que escuche la palabra de Dios tiene que terminar amando al pueblo judío. El que odia al pueblo judío no escucha la palabra del Señor. Diga conmigo, ay, ay, ay. Hay gente que va en contra del pueblo judío. Si es verdad, el pueblo judío está apartado del Señor en este preciso momento. Pero el que esté apartado del Señor no le quita que es el pueblo verdadero de Dios. Nosotros, dice la Biblia, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuanto todo aquel que lo recibió, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Diga conmigo, una cosa es ser hecho y otra cosa es ser hijo. Es decir, que nosotros somos adoptados por Dios. Amén. Ellos son hijos legítimos, nosotros los adoptados. Entonces, este hombre que era romano empezó a amar al pueblo judío, porque todo el que escucha la palabra de Dios termina amando al pueblo judío. Por eso es el choque entre la iglesia y un sector de gente que va en contra del pueblo judío. ¿Por qué? Porque los principios de Dios son uno solo. No es que las iglesias nos pongamos de acuerdo, ¿sí? No es que las iglesias vayamos en contra del gobierno. Es que la iglesia escucha la palabra y la palabra lo lleva a uno a tomar ciertas posturas. Amén. Yo no puedo estar a favor del homosexualismo,
Porque la Biblia me lleva a poner una postura sobre el tema. Yo no puedo estar de acuerdo con un ministro que dice que le digan ministra y se posesionó el día de hoy. No puedo estar de acuerdo con eso. Entonces no es que estemos en contra, sino que la postura que Dios nos pone es en contra. ¿Correcto? ¿Amén o no amén? Entonces eso le pasaba a este hombre. Amaba al pueblo y construyó una sinagoga. Cuando usted lee la Biblia, especialmente los evangelios, se da cuenta que a Jesús no era fácil convencerlo. Diga amén. Amén. A Jesús no era fácil convencerlo. ¿Cómo es posible que vengan unos fariseos y le digan que hay un hombre el cual necesita un milagro y Jesús corre a hacerle el milagro? Porque este hombre vivía el evangelio. Porque una persona que vive el evangelio ama al pueblo de Dios, y una persona que vive el evangelio es capaz de dar para construir la casa de Dios. Amén. Mira, la Biblia me enseña que dice la palabra que David tenía el afecto. Dice, por cuanto tenía el afecto, solo encuentra en segunda libro de Crónicas capítulo 29. Por cuanto tenía su afecto en la casa de Dios, juntó una cantidad considerable durante varios años de oro, de plata, de diferentes piedras preciosas para la construcción del templo. Cuando la gente viene a la iglesia y no tiene una relación con Dios, ¿sí? Y llegamos a esta parte, ¿cuál es la parte? El diezmo y la ofrenda. La gente ahí es donde empieza a poner peros para irse de la iglesia. Por eso a mí no me gustan las iglesias, ¿sí? Porque no saben sino pedir. No, aquí lo que sabemos es predicar la palabra, no pedir. Predicar la palabra del Señor. Por algo dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Porque tenemos que entender que Jesús es un modelo diferente. Cuando te predican la palabra, terminas haciendo lo que hizo el centurión. El centurión no era del pueblo judío, pero terminó amando al pueblo judío. No era, escúchame, no era una persona sacerdote, no había nacido para ser el pastor ni eso. Pero vino y daba y construyó el templo. Entonces Jesús fue con él, o con ellos. Pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, me voy a saltar lo que le dijeron porque va para la prédica. Muéstrame la último reglón. Dice, cuando los amigos del oficial regresaron a casa, encontraron el esclavo completamente sano. ¿Qué fue lo que lo llevó, escúchame, a Jesús a ir? Que le dijeron, construyó ama al pueblo judío y construyó una sinagoga para congregarnos. Diga conmigo, lo convenció. La Biblia dice que David en oración le dijo al Señor, Señor, tengo problemas, estoy en apuros, no sé, estoy a punto de una guerra, estoy a punto de enfrentar esto, haga memoria de mis ofrendas. Mira lo que le dice al Señor. ¿Haga memoria de qué? Cuando a Jesús le dijeron, ha construido una sinagoga, enseguida hizo memoria de las ofrendas y le preguntó qué es lo que necesita. Y lo que necesitaba este hombre no era para sí, sino para su siervo, para su esclavo, que amaba mucho, que lo estimaba mucho. Dice que en ese momento, cuando regresan, está completamente ¿qué? Sano. Diga conmigo, haga memoria de mis ofrendas. Alguien que diga, haga memoria de mis ofrendas. Amén. Todo lo que usted da es el soporte para pedir. Continuemos. La historia dice que después de ciertas cosas que él enseñó, llegó a Capernaum. Ahorita vamos a ver cuáles fueron las cosas que él enseñó. Primero vamos a ver dónde estaba. Siempre que estudiamos un pasaje tenemos que saber cada detalle. Estaba en un lugar llamado ¿cómo? Capernaum. ¿Dónde estamos nosotros? En un lugar llamado ¿cómo? Soledad. ¿Correcto? Entonces dice, Capernaum era una aldea y significa, son dos palabras. Naún, diga conmigo Naún,
Hay gente que tiene ese nombre, Nahum. En la Biblia hay varios Nahum. Pero Capa significa aldea, municipio, ciudad, como lo quieras traducir al presente, ¿sí? Entonces, aldea Nahum era el nombre, ¿sí? La aldea Nahum en español. Nahum significa consolación. Es decir, que significa aldea de consolación, refugio de consuelo. Eso traduce Capernaum. Entonces, observemos Jesús hacia dónde iba. Iba hacia una aldea que la iba ¿qué? A consolar. Diga conmigo, consolar. Todos nosotros necesitamos consuelo. ¿Cuándo? Cuando tenemos problemas. La vida generalmente está llena de inconvenientes. Inconvenientes que nos llevan a un problema mental. El problema de desesperarnos. Hay gente que se desespera hasta el punto de querer morir. Hay gente que se estresa. Hay gente que vive llena de ansiedad. ¿Sabía usted que cuando empieza usted a mirar todo lo que tiene que ver con ansiedad, con estrés, eso descompensa el cuerpo y aparecen dolores, aparecen enfermedades, aparece el cáncer? Entonces, todo lo que tiene que ver con preocupaciones, con no saber manejar la presión, nos lleva a nosotros a sentirnos agobiados. Entonces, aquí no hay una persona que diga, no, yo estoy, mejor dicho, que brinco, que salto en un pie de la alegría, porque si estás exitoso en un área, en la otra tienes problemas. Tal vez estás bien económicamente, pero tienes problemas con la familia. Tal vez tienes estás pasando un tiempo hermoso con la familia, pero tienes problemas económicos. Tal vez tienes un problema bien grande con algún vecino, con alguna persona del trabajo, ¿sí? Pero a pesar de que tienes ese problema, tienes otras cosas que están bien. Pero resulta que ese problema o esos problemas empiezan a desesperarte, empiezan a enfermarte, empiezan a estresarte, empiezan a hacerte comportar de manera diferente. Entonces aparece Jesús, que viene a un lugar con problemas, pero ese lugar, ¿por qué Jesús llega allí? Porque viene a dar consuelo. Jesús es el consuelo. Jesús es el que viene a consolarnos. ¿Sabe? Jesús es el que viene a ayudarnos. Amén. Entonces Jesús llega a ese lugar porque había muchísimos problemas. Y resulta que Jesús se demoró en ese lugar aproximadamente estudiando los relatos y más o menos calculando cuánto tiempo se demoró en cada lugar. Él duró allí 18 meses. 18 meses de 42. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio, es decir, 42 meses. Si cogemos el tiempo que duró en Capernaum, 18 meses, lo dividimos entre 43, me da un promedio de 43% del tiempo que él duró en su ministerio público. Él a los 30 años empezó a predicar. A los 30 años empezó a hacer milagros. A los 30 años empezó a llamar a algunos discípulos, a buscar seguidores. Entonces el 43% de su tiempo con sus discípulos duró en un lugar llamado aldea de consuelo. Diga conmigo, aldea de consuelo. Capernaum. Diga conmigo, Capernaum. Aldea de consolación. Refugio de consuelo. Amén. Entonces veamos esto. Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, pero cuando ya es adulto y va a vivir su vida ministerial, su mayor parte del tiempo duró en Capernaum. Y allí en ese lugar lo hizo la base donde escogió a sus 12. La mayoría de los 12 era de esta región. Esta región es la que está alrededor del mar de Galilea. El mar de Galilea era el lugar donde Pedro pescaba. Era el lugar donde Jesús caminó sobre el agua. Era el lugar donde Jesús calmó la tempestad. Era el lugar donde Jesús predicaba, se subía en la barca de Pedro y predicaba subido en la barca y la barca en el mar de Galilea. Un lugar geográfico muy distinto a nuestras playas, porque está a 400 metros bajo el nivel del mar. Nosotros estamos sobre el nivel del mar.
Hay países que están bajo el nivel del mar. Ejemplo, Holanda. Ejemplo, Galilea. Capernaum. Estaba a 400 metros. Es el lugar más profundo sobre la tierra. Allí en ese lugar se crea una acústica perfecta. Porque cuando usted está bañándose a la orilla de la playa y empieza por allá a gritar al que está en la carpita, nadie lo escucha. Pero cuando usted está en el mar de Galilea y usted le da por hablar, los que están afuera lo escuchan. Por el eco que forma estar debajo del nivel del mar. Entonces Jesús allí hizo su ministerio, allí predicó, allí hizo milagros. Hizo más milagros que en cualquier otro lugar. Pero resulta que en ese lugar, posteriormente Jesús dice, en Mateo 11:23, que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que él hizo en Capernaum, él no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. Él dice que los de Capernaum van a terminar creyendo que van a estar en el cielo, van a terminar en el abismo, en el infierno. Lo dice literalmente en capítulo 11, versículo 23 de Mateo. Les está diciendo, les prediqué. Les está diciendo, hice milagros. Pero resulta que los milagros y el mensaje no sirvió de mucho. En otros lados creyeron más con menos mensajes. ¿Aló? Amén. Entonces aparece en este lugar, en donde Jesús hizo muchos milagros, aparece un hombre conocido como el centurión, el oficial romano. Un hombre de fe. Un hombre que, vamos a seguir con la lectura, dice, tú Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Vamos a seguir con la lectura de Lucas capítulo 7. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegase a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Vamos a profundizar un poco en esta frase. No soy digno de tanto honor. Mira lo que está diciendo. Es un honor. El más grande honor que puede tener alguien es que lo visite Jesús. Amén. Entonces esta persona decía, oye, yo no soy digno, sigo siendo pecador, sigo teniendo muchas veces comportamientos no adecuados. ¿Alguien puede decir amén? Amén significa así es. Así es. A pesar de que tenemos fe, a pesar de que creemos, él decía, yo no soy digno de que me visite Jesús en mi casa. No veo esa dignidad, es demasiado honor para mí. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Por eso manda gente. Dice, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Mira lo que dice, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás. Repita conmigo, 1, 2 y 3. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Mira cómo es la fe de este hombre. Hay gente que cree, no, pero si no van y me ponen la mano en la cabeza y ora como 2 horas y uno lo escucha con un tono, no va a pasar nada. Y este hombre dice, si tan solo pronuncias la palabra, diga conmigo, pronuncio la palabra. Pronuncia conmigo una palabra, diga conmigo, papá. Ahora grita la palabra. Papá. No dice grita, dice pronuncia. Mira lo que dice, pronuncia. ¿Aló? A veces malinterpretamos las cosas. Creemos que si lo digo más fuerte, como que Dios
es sordo o como que los demonios son sordos. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el volumen de la voz. Te pregunto, si tú le hablas con autoridad a un perro, ¿necesariamente le tienes que gritar? Amén. El perro huele el miedo. Usted le puede meter un grito. Y el perro te queda mirando y dice, este no tiene autoridad. Este me tiene miedo. ¿Cierto? Este me tiene miedo. Y el perro te intimida. ¿Por qué? Porque no te ve autoridad. Aunque tengas muy buen volumen de la voz. Amén. Entonces, aquí te quiero explicar algo. Dice, pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Te pregunto, no había llegado a la casa. Él lo que iba a decir es que el esclavo del oficial romano sea sano. Porque está a punto de morir. Eso es lo que iba a decir. No lo iba a escuchar nadie allá. ¿Cierto? No lo iba a escuchar nadie. Pero si Jesús lo pronunciaba, iba a pasar. Ojo lo siguiente. Si Jesús lo pronunció, va a pasar. ¿Aló? Si Jesús dijo algo y lo dejó escrito ahí, tú lo pronuncias, va a pasar. Pero para algún tipo de persona, Jesús dejó escrito cosas y no creen que va a pasar. ¿Aló? No creen que va a pasar, pero él sí creía que va a pasar. Él sabía que no era perfecto. Lo que pasa es que la gente cree que en las iglesias somos perfectos. Y por eso cuando alguien comete un medio error para ti, lo señales, ay, yo no pensé que ese hermano hiciera eso. Se veía tan espiritual. Amén. Entonces, afuera la familia nos critica, porque aquí todo el mundo se ve santo, pero allá es donde tú gritas. Amén. Todo el mundo te cree santo hasta que habla tu mujer o tus hijos. Entonces este hombre está diciendo, yo no soy digno. Pero a pesar de que no soy digno, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo no soy digno? Porque me equivoco, porque peco, pero confío en ti y creo al punto de que si tú pronuncias la palabra, pasa. ¿Aló? Entonces hay gente aquí que se cree tan digna, pero ni siquiera es capaz de creer en la palabra. Amén. Cuando uno se siente que no es digno, entonces uno va a la presencia de Dios y le pide perdón por sus pecados. Porque sabe que uno no puede salvarse por bueno, sino que uno se salva porque la sangre de Cristo le perdona los pecados, porque uno sabe que no es digno. ¿Aló? Amén. Entonces, lo sé porque estoy bajo autoridad. Mira lo que dice. Le manda a decir, no es necesario que vayas a mi casa. Con una palabra tuya bastará para sanarlo. Porque soy una persona bajo autoridad. Se supone que si es un oficial, tienen que haber generales, coroneles, qué sé yo, por encima. ¿Cierto? Soy una persona bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Es decir, me mandan y mando. Solo tengo que decir, vayan. ¿Y ellos qué? Vamos a imaginarnos el ejército o la policía. Una persona superior viene y le dice al de abajo, vaya y haga esto. Te pregunto, esa persona empieza a decir, ¿y por qué? Yo creo que eso no hay que hacerlo. ¿Usted cree que es una persona en el ejército, si le dicen vaya y haga esto, lo va a poner en duda? Puede parecer loco, pero si lo manda no tiene que hacer. ¿Cierto? Amén. Entonces él dice, mira, yo estoy bajo autoridad y también tengo gente bajo mi autoridad. Solo tengo que decir vayan, ¿y ellos qué? Ellos no van a decir, jefe, pero es de noche. No, si me dijeron vaya, tengo que ir. Jefe, pero estoy cansado. No, no lo van a decir. Si le dicen vayan, ¿lo va a qué? A ir.
¿Están entendiendo qué es tener autoridad? Tener autoridad es que alguien le diga esto y usted lo hace, ¿cierto? Entonces, ojo a lo que vamos. Le dicen vengan y ellos ¿qué? Oye, pero venga, ay, no, pero ¿por qué jueves en la noche? ¿No puede ser miércoles? ¿Aló? Oye, pero ¿por qué domingo en la mañana? ¿No puede ser en la tarde? Entonces él dice, con una sola palabra que tú pronuncies es suficiente. Porque yo soy una persona que estoy bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Y yo les digo a ellos, vengan y ellos vienen. Y yo les digo, vayan y ellos vayan, van. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, ¿qué? Lo hacen, no preguntan. ¿Sabe qué es fe? Creer, no preguntar. Cuando usted le escucha la palabra ¿para qué es? Para creerla. No para preguntarse, pero ¿por qué? No es lógico. No es lógico para ti, pero para Dios que creó todo es lógico. Lo lógico que es que te den, pero lo lógico de Dios es que va bienaventurado dar que recibir. La lógica de Dios ¿qué es? Diezmo y ofrenda, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. La lógica de la persona ¿cuál es? Hasta que no solucione el problema, no voy a la iglesia, no oro. La lógica de Dios ¿cuál es? Ora, ven a la iglesia para que se resuelva el problema. Entonces, tú lees la palabra y si Jesús dijo la palabra, si Dios dijo la palabra, esa palabra es. Entonces, esta persona que estaba en el ejército decía, si Jesús lo dijo, ya es suficiente. ¿Aló? Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó ¿qué? ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! ¿Usted le gustaría que Jesús hiciera como perro? ¡Wow! ¿Pero qué escucha Jesús de usted y de mí? ¿Pero por qué? ¿Aló? ¿Qué escucha Jesús de nosotros? Lamento, queja, inconformidad. Cuando hay un superior en el ejército, aunque usted tenga inconformidad, la inconformidad es de aquí para adentro. ¿Aló? Si la expresa lo vota. Entonces, la inconformidad no se dice. Pero cuando hay inconformidad es porque no estoy de acuerdo con lo que dice. Y cuando yo no estoy de acuerdo con lo que dice, entonces hago las cosas medio o no las hago. Amén. Entonces Jesús dijo, wow, quedó sorprendido. Continuemos. Se dirigió a la multitud, porque estaba la multitud. Y dice, les digo, no he visto una fe como esta en todo. Diga conmigo, fe. Por eso quiero titular el mensaje de la siguiente manera. Te lo mandé para hacer el título a ti. Bueno. Quiero titular el mensaje y quiero que todos lo leamos a una sola voz. Y dice, entonces repita conmigo más bien. La fe basada en la autoridad de Jesús. Diga conmigo, mi fe está basada en la autoridad de Jesús. Mi fe no puede estar basada en mis sentimientos ni en mis emociones, porque mis emociones, hoy estoy así y mañana estoy. Amén. La autoridad de Jesús, ¿cuál es? La que Él dice esto y se tiene que cumplir. Amén. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que determinan los milagros? La fe, ¿cierto? Hay gente que dice, falsos profetas porque profetizó que iba a pasar esto y no pasó. Vámonos a la historia de Job. Perdón, a la historia de Jonás. Empezaba por J, pero me
La historia de Jonás. Dios le dice a Jonás, vaya y predique a Nínive, que la voy a destruir. Y Jonás dice, no, yo no quiero ir a predicar porque es que yo voy y predico y quedo mal, porque resulta que tú terminas no haciéndolo, terminas haciendo lo contrario. Pero Jonás, yo lo que voy a hacer es destruirla. Pero si ellos creen, no la destruyo. ¿Aló? Entonces Jonás se puso bravo y dice que cogió un barco en dirección contraria porque dijo, no, porque yo voy a decirse, la van a destruir y la gente empieza a orar y la gente empieza a creer y no la destruye y termino yo como el mentiroso, como el falso profeta. Cuando Dios dice algo, todo depende de mi ¿qué? De mi fe. Dios puede traer juicio, pero si en medio del dictamen del juicio tú te arrepientes, en lugar de juicio trae bendición. Amén. Dios puede traer bendición, pero si en medio de la bendición tú no estás creyendo, tú estás viviendo una vida de pecado, por más que dijo y te profetizó lo que él quería, no va a llegar. Amén. Amén. Entonces, mi fe está determinada por la autoridad de Jesús. ¿Por quién está determinada mi fe? Por la autoridad de Jesús. Y la autoridad de Jesús, como lo entiende un soldado, es, si me mandan, me toca. Y si Él dice, se hace. Amén. Entonces, ¿dónde está basada tu fe, te pregunto? ¿En tus emociones? ¿O en lo que piensa tu familia? ¿O en lo que te dicen en el trabajo? ¿O lo que escuchas en la radio? Tu fe tiene que estar determinada ¿en qué? En lo que dijo Jesús. Si Jesús dice que Él perdona pecados, Él perdona pecados. Pero para que Él perdone los pecados, tú tienes que arrepentirte. Amén. Jesús dice que el que se arrepiente de sus pecados le da vida eterna. Imagínate. Pero si tú te arrepientes de tus pecados hoy y mañana ya no quieres, entonces pierdes la vida eterna. La verdadera fe no está dada en que hoy me levanté con el pie derecho. La verdadera fe está dictaminada en la autoridad de lo que es Jesús. Todo lo que diga Jesús, así es. Por eso decimos amén, que significa en español, así es. Y hay muchos aquí como loros dicen, amén, 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 amén. Pero amén, ¿qué? Así es que, si fuera así, no te comportaras así. Pero pastor, es que tengo problemas, pero él te está diciendo que tiene solución el problema. Y dijiste amén. O no estás entendiendo lo que te está diciendo. Si está diciendo amén, es porque así va a ser. Y si no es la culpa de Dios, es tu culpa. Porque no tienes fe. Todo se basa en la fe. Y la fe se basa en la autoridad de Jesús. Por eso siempre tratan de desvirtuar la autoridad de Jesús. Ahora se inventaron que Jesús es palestino, para desvirtuar la autoridad de Jesús. Amén. Porque el Jesús de la Biblia no es palestino, es judío. Y cuando te predican la palabra, termina amando a los judíos. Por eso, los pro-Palestina odian las iglesias. Amén. Así es. Y si así es, ¿por qué te dejas llevar por los comentarios? Pastor, pero usted viera lo que dijo el médico. Pero usted viera lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo el médico del esclavo? Está paralizado, tiene unos dolores muy fuertes, eso dice en Mateo. En Lucas dice, está a punto de morir. ¿Qué te dijo el médico? Bueno, eso te lo dijo. Pero ¿qué te está diciendo Dios en la palabra? ¿Aló? ¿Qué te dice la sociedad? Hay crisis. Vamos de mal en peor. ¿Aló?
¿Qué te dice la matemática? No me alcanza. ¿Qué te dice la lógica? Mi familia no me ayuda, nadie me entiende. Estoy solo, me siento solo. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? Entonces esta persona le dice, yo soy hombre bajo autoridad, por lo tanto entiendo perfecto que si tú dices algo, entonces se cumple. Tranquilo, no vayas a mi casa, suéltala, pronuncia la palabra. Y es suficiente. Todo lo que está en la Biblia lo pronunció Dios. Amén. Los juicios, las profecías, las bendiciones. Si Él dice que hay vida eterna, hay vida eterna. Cuando estés en el infierno, no hagas reclamo. ¿Por qué no me llevaron a la vida eterna? Porque no creíste, así de sencillo. Porque si Él lo dijo, así es. Porque si no, no lo hubiera dicho. Si no hubiera sido así, no hubiera hablado de cielo y el infierno. Es que para mí los demonios no existen. Si usted dice que los demonios no existen, usted no cree en Jesús. Porque Jesús habló de demonios, echó fuera demonios. Entonces, explícame cómo puedo creer en Jesús quitándole que echó fuera demonios y habló de demonios. Y habló con demonios. Ahí hubo una conversación con demonios. Dice que la persona que estaba poseída empezó a hablar y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y la persona contestó, Legión. Pero no era la persona, sino era una voz de ultratumba porque eran los demonios hablando por la persona. Dice que tenía tanta fuerza el demonio que rompía las cadenas que lo ataban. Entonces, ¿cómo no voy a creer? Y si yo no creo en eso, entonces yo no creo en Jesús. Es que yo no creo en los diezmos, entonces no crees en Jesús. Yo no creo en las ofrendas, yo no creo en Jesús. Yo no creo que hay que orar, entonces tú no crees en Jesús. Yo no creo en eso del ayuno, entonces tú no crees en Jesús. Porque el que habló de todo eso fue Jesús. Amén. Amén. Yo no creo en eso de la bendición de la abundancia. El que cogió el agua y lo convirtió en vino fue Jesús. El que cogió 5 panes y 2 peces y le dio de comer a más de 5,000 personas hasta que se hartaron, dice la Biblia, fue Jesús. Amén. El que caminó sobre el agua fue Jesús. ¿Qué simbolizaba el agua? Dice que había una tormenta. Significan los problemas. Tú puedes caminar sobre el problema. Tú puedes caminar sobre la crisis. Tú puedes caminar sobre la enfermedad. Tú puedes caminar sobre esa persona que te está haciendo la vida imposible. Aló. Pero tienes que creer en Jesús, lo que dijo Jesús. Si no crees en lo que dijo Jesús, entonces le vas a tener que decir a Jesús, Jesús, es que si tú no apareces y vas conmigo a la casa, y Jesús no va a aparecer. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús por fe. ¿Cierto? ¿Aló? Amén. La fe basada en la autoridad de Jesús. Si usted entendió, va a ser bendecido. Puedo decirle que es uno de los mensajes más importantes que haya predicado. Amén. Colóquese de pie, por favor. Bounce.